Buen día, mi nombre es Felipe de Jesús Jacob Alfaro, estudiante de la maestría en enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Guadalajara en México. Y en esta ponencia, que se titula Los modos de pensamiento en la comprensión de las superficies cuadráticas, son los avances del trabajo de tesis guiado por la directora de tesis, la doctora María Guadalupe Vera Soria, y la codirectora, la doctora Marcela Parragués González. En particular, se describe el diseño y aplicación de una secuencia didáctica para la comprensión del concepto de superficies cuadráticas. A partir de la revisión de los antecedentes del tema, se detectó que el aprendizaje de superficies cuadráticas no es sencillo debido a varios factores. En particular, en diversas investigaciones realizadas por Trigueros y Martínez Planel, ellos desarrollaron con base en la teoría Poe y la teoría de representaciones de Duval una descomposición genética para analizar el aprendizaje de gráficas de funciones de dos variables y condujeron 7 entrevistas a estudiantes de un curso de cálculo multivariable, a partir de las cuales se concluyó que existen dificultades para entender las superficies cuadráticas a partir de sus diferentes representaciones. Asimismo, ellos también mencionan que existen específicamente problemas para visualizar la intersección de las superficies cuadráticas con los planos de la forma x igual a c, y igual a c y z igual a c, y sus proyecciones en un plano bidimensional. Al respecto, en el trabajo de Peña y Rojas, se sugiere que en la enseñanza de las superficies cuadráticas se considere tanto la construcción de subconjuntos en el espacio tridimensional como el uso flexible de diferentes representaciones. La experimentación se lleva a cabo en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI, que pertenece a la Universidad de Guadalajara, institución pública del occidente de México con aproximadamente 310,000 estudiantes. La aplicación de los instrumentos de recolección de los datos se llevó a cabo durante el mes de septiembre de este año, cuando aún nos encontrábamos en una modalidad remota por causa del confinamiento por el COVID-19. En particular, en el programa de cálculo avanzado que imparte el CUSEI, se propone el estudio de gráficas de cilindros y superficies cuadráticas para favorecer las competencias planteadas en un plan de estudios de ingeniería mecánica eléctrica. Y en este tema se busca que los estudiantes identifiquen gráficas en el espacio tridimensional que serán la base para comprender otros conceptos como derivadas e integrales de funciones de dos variables. Además, se verificó en los antecedentes del tema la utilización de diferentes materiales concretos podría apoyar a entender las características de conjuntos de puntos en el espacio R3. Y es por eso que en este proyecto de investigación se pretenden desarrollar actividades didácticas que incluyen el uso de apoyos digitales elaborados en el programa GeoGebra como elemento mediador para el aprendizaje de las superficies cuadráticas. Con esto, la pregunta de investigación planteada es: ¿cómo es el proceso de comprensión de superficies cuadráticas en estudiantes de tercer semestre de Ingeniería Mecánica Eléctrica del CUSEI a partir de los modos de pensamiento que identifican con base en la aplicación de la secuencia didáctica que emplea el programa GeoGebra? En cuanto a los conceptos teóricos en los cuales se fundamenta el proyecto, son el modelo de comprensión y los modos de pensamiento de Anna Sierpinska. En esta teoría, se establece que la comprensión es un acto que está relacionado con un proceso de interpretación del significado de los objetos matemáticos. Y en un acto de comprensión se involucran 3 elementos básicos: el objeto, que es lo que se quiere entender, lo que funciona como base de la comprensión de ese objeto, y la operación mental que los une. En nuestro caso particular, el objeto de comprensión o que queremos que se entienda son las superficies cuadráticas. De tal manera que se puede decir, por ejemplo, que un estudiante identifica alguna de las superficies cuadráticas mediante, por ejemplo, una ecuación o su gráfica. Las operaciones mentales que intervienen en un acto de comprensión son la identificación, que es la operación mental donde se da el descubrimiento o reconocimiento de un determinado objeto de comprensión. La discriminación, mediante la cual se reconocen dos objetos como diferentes e implica un proceso de comparación. La generalización, en la que el objeto de comprensión es entendido como un caso particular de otra situación, una identificación de grado superior. Y la síntesis, que es la búsqueda de un principio unificador, una similitud entre varias generalizaciones y su aprehensión como un todo. Los modos de pensamiento para Anna Sierpinska son diferentes formas de ver y entender los objetos matemáticos. Es decir, cuando se habla de modos de pensamiento,
se hace referencia a que los objetos matemáticos adquieren diferentes significados al trabajar en los diferentes modos de pensar: sintético-geométrico, analítico-aritmético y analítico-estructural. En el modo de pensamiento sintético-geométrico, los objetos matemáticos se presentan por características geométricas y son representados por medio de imágenes, como pueden ser las figuras geométricas, planos, líneas e intersecciones, así como sus representaciones gráficas convencionales. Mientras que en el modo de pensamiento analítico-aritmético, los objetos matemáticos se perciben mediante relaciones, operaciones y procedimientos con números y variables, por ejemplo, el conjunto de valores que satisfacen una ecuación. Y en el modo de pensamiento analítico-estructural, los objetos matemáticos se definen y se explican a partir de sus propiedades y características más generales. Y en cuanto al planteamiento metodológico del proyecto, se propone una investigación cualitativa de corte interpretativo, que se lleva a cabo en 3 etapas. En la primera etapa, se revisó la literatura del tema y los conceptos teóricos con los que se elaboró el protocolo de investigación, y se diseñaron las actividades de la secuencia didáctica y los instrumentos de evaluación. En la segunda etapa, se implementó la secuencia de un grupo de estudiantes de tercer semestre de un curso de cálculo avanzado del CUSEI y se condujeron 6 entrevistas a estudiantes que desarrollaron las actividades de la secuencia. Y en la tercera etapa, se va a realizar el análisis de las respuestas a las actividades realizadas por los estudiantes y las entrevistas para describir las características de las superficies cuadráticas que los estudiantes interpretaron a partir de la aplicación de la secuencia. En lo que sigue, se mostrará el avance actual que corresponde a la primera y segunda etapas de la investigación, y en particular, se dan a conocer los detalles sobre la construcción de los instrumentos para recoger los datos de la investigación. Primeramente, para establecer el papel de la secuencia didáctica en nuestra investigación, se asume que una secuencia didáctica es una actividad de intervención en investigación y un producto, que incluye actividades de enseñanza-aprendizaje documentadas de manera sólida y empíricamente adaptadas al razonamiento de los estudiantes. Por lo que en el diseño de la secuencia didáctica en esta investigación se han considerado específicamente los siguientes aspectos, que son los elementos contextuales y el análisis epistemológico, así como las ideas y razonamientos de los estudiantes que a continuación se describen. En cuanto al contexto, la implementación se conduce en un grupo de 40 estudiantes de tercer semestre de ingeniería del CUSEI que cursan la materia de cálculo avanzado. La secuencia didáctica se presenta como parte de la unidad 1, en donde se abordan los temas de repaso de ecuaciones de cónicas e introducción de planos, cilindros y superficies cuadráticas. En cuanto a los antecedentes académicos de los estudiantes, se tienen 2 semestres ya cursados al iniciar la materia, por lo que aprobaron como prerequisito las asignaturas de álgebra lineal, precálculo y cálculo diferencial e integral. El tema de superficies cuadráticas se aborda en la primera unidad después de haber revisado con anterioridad rectas, cónicas, planos y cilindros, y se trata de estudiantes de entre los 19 y 21 años de edad. Bien, en cuanto al desarrollo histórico del concepto de superficies cuadráticas, se identificó que el primero en prestar atención a las superficies cuadráticas fue Arquímedes, 250 años antes de Cristo, en la antigua Grecia, quien en su obra sobre conoides y esferoides escribió sobre los sólidos de revolución, elipsoides, paraboloides e hiperboloides, y describe las secciones en planos que se forman a través del eje de rotación y de planos paralelos o perpendiculares al mismo. Sin embargo, fue hasta 1800 años después, durante el Renacimiento, que se empezaron a utilizar fórmulas algebraicas para describir a las superficies cuadráticas, en las obras de Descartes, Fermat y Van Schooten. Fue durante la Ilustración, en 1747, que Euler desarrolló la geometría analítica tridimensional en su obra Introducción al análisis de los infinitos, al estudiar las superficies cuadráticas por medio de ecuaciones en coordenadas cartesianas y sus propiedades a través de trazas según varios planos. También indicó que la ecuación general puede reducirse a las formas canónicas por medio de transformaciones, que es de donde deriva la clasificación general de las superficies cuadráticas. Por consiguiente, nuestra interpretación de los modos de pensar las superficies cuadráticas son los siguientes. Para el modo de pensamiento sintético geométrico, se reconocen conjuntos de puntos en el espacio tridimensional.
mientras que en el modo de pensamiento analítico-aritmético, estas superficies cuadráticas se representan por medio de una ecuación que relaciona diferentes variables y parámetros definidos. Y para el modo de pensamiento analítico-estructural, se reconocen familias de curvas que conforman la superficie cuadrática y se diferencian los rasgos que caracterizan a las diferentes superficies cuadráticas. Por otra parte, también se tomó en consideración la estructura didáctica del objeto matemático que los estudiantes deben entender, que en este caso es un concepto entendido como el reflejo mental de una clase de objetos, procesos o relaciones de la realidad objetiva o de la conciencia sobre la base de sus características invariantes. Y en particular, el tipo de concepto que debe entenderse es un concepto de relación, en el que las ecuaciones cuadráticas y las gráficas reflejan condiciones existentes en los puntos de un lugar geométrico en el espacio cartesiano de 3 dimensiones. El proceso de formación de conceptos en los estudiantes involucra asegurar el nivel de partida, poner a disposición objeto de análisis representantes del objeto, para luego establecer un sistema de características necesarias y suficientes del concepto, y con ello llegar a la formulación de una explicación de dicho concepto. Algunas de las dificultades de aprendizaje detectadas en la literatura del tema son dificultad para describir las características de las curvas que se forman en las intersecciones de planos fundamentales con las superficies cuadráticas y sus proyecciones en un plano bidimensional, y problemas para coordinar diferentes representaciones de esas intersecciones, por ejemplo, cuando la superficie y el plano se presentan algebraicamente y cuando el plano se presenta algebraicamente y la superficie geométricamente, así como dificultades en la comprensión de situaciones de la geometría tridimensional, como interpretar ecuaciones en 3 variables y realizar las gráficas correspondientes. A continuación, se presenta una de las actividades de la secuencia didáctica que incluye el uso de applets en el programa GeoGebra a partir de lo referido en el análisis epistemológico y en las diferentes dificultades que enfrentan estudiantes en el aprendizaje de superficies cuadráticas. Se propone una actividad de exploración de trazas en la que se relacionan los diferentes modos de pensar las superficies cuadráticas. Las indicaciones en la hoja de instrucciones de los participantes consideran centrar su atención sobre las características de las curvas de intersección de algunos planos fundamentales con las superficies cuadráticas y aprovechar el poder expresivo que el programa ofrece para definir conjuntos de trazas que configuran a determinadas superficies. Y en una actividad posterior, por ejemplo, se propuso el análisis de 2 paraboloides elípticos para diferenciar y relacionar las ecuaciones con sus correspondientes gráficas. A partir de las argumentaciones de los estudiantes sobre las características que enfocaban para determinar las correspondencias que percibían, se obtuvieron evidencias sobre los modos de pensamiento que involucraron para justificar sus decisiones. Asimismo, en otro de los instrumentos propuestos para obtener información sobre posibles tendencias o articuladores de los modos de pensar las superficies cuadráticas, se propuso la evaluación de las características de la gráfica de una superficie para luego describir una de las trazas, por lo que a partir de lo solicitado en esta actividad se obtuvieron descripciones de los estudiantes respecto a los objetos matemáticos como trazas, sustituciones o parámetros y los modos de pensamiento que involucraron en sus inferencias. Actualmente se va a comenzar la tercera etapa de la investigación, en la que se realiza la reducción y análisis de los datos recopilados, para obtener los resultados del estudio. La estrategia de análisis contempla un proceso inductivo de codificación de los documentos recopilados y la transcripción de entrevistas, para dar cuenta del significado del concepto que los estudiantes reconocieron y los modos de pensamiento que involucraron, según el nivel de abstracción logrado, ya sea identificación, discriminación, generalización o síntesis. Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comentarios.